Los analistas de la Central Intelligence Agency fijaban la pantalla con incredulidad aquella mañana de 1966. Las imágenes satelitales acababan de revelar algo absolutamente imposible sobre las aguas tranquilas del mar Caspio. Un artefacto colosal de 92 metros de longitud reposaba allí, visible como una cicatriz metálica sobre la superficie azul. Los americanos nunca habían visto nada semejante. ¿Era esto un navío, un avión, una alucinación colectiva provocada por la paranoia de la Guerra Fría? Los especialistas del Pentágono se inclinaron sobre los clichés durante horas enteras, trazando líneas, midiendo ángulos, calculando proporciones. La máquina poseía alas gigantescas, pero flotaban sobre el agua. Lucía 8 reactores en la parte frontal y 2 en la trasera, pero ningún tren de aterrizaje visible. Su fuselaje masivo evocaba el de un carguero aéreo desmesurado. Sin embargo, parecía anclada a la superficie marítima como un buque naval tradicional. Un analista nervioso propuso el apodo que quedaría grabado en la historia del espionaje occidental: el monstruo del Caspio. El nombre se adhería perfectamente a esta aberración tecnológica soviética. Washington desencadenó inmediatamente una alerta roja. Los generales exigían respuestas. ¿Qué preparaban los rusos? Se trataba de un nuevo bombardero estratégico capaz de volar bajo los radares, de un transportador de tropas revolucionario, de una plataforma de misiles volante destinada a rodear todas las defensas antimisiles americanas. Los escenarios más demenciales circulaban en los pasillos del poder. Algunos evocaban incluso un arma secreta capaz de desembarcar divisiones enteras sobre las costas estadounidenses en pocas horas solamente. El pánico se instalaba progresivamente. Los soviéticos habían dado un golpe maestro en la carrera armamentística. Mientras tanto, del otro lado de la cortina de hierro, los ingenieros soviéticos sonreían probablemente, imaginando la confusión sembrada entre sus adversarios. Su creación llevaba un nombre mucho más modesto que aquel inventado por los americanos atemorizados. KM. 2 letras simples que significaban Corable Maquette, literalmente navío maqueta. Nada de aterrador en esta apelación burocrática típicamente soviética. Pero detrás de estas 2 letras se ocultaba una ambición desmesurada nacida en la mente fértil de un hombre excepcional. Rostislav Yevgenevich Alexeyev no era un ingeniero ordinario. 3 años antes ya había revolucionado el mundo del transporte fluvial, creando el Raketa, este navío de hidroala que parecía literalmente volar sobre el Volga. Los pasajeros quedaban boquiabiertos, viendo esta embarcación futurista deslizarse sobre el agua a velocidades jamás alcanzadas por barcos convencionales. Alexeyev comprendía mejor que nadie los misterios de la sustentación hidrodinámica y aerodinámica. Sabía que el aire podía convertirse en un colchón invisible, pero terriblemente eficaz. El principio fascinaba a los científicos desde los albores de la aviación. Cuando un avión desciende muy cerca del suelo para aterrizar, algo extraño sucede. El aire atrapado entre las alas y la pista no puede escapar tan fácilmente. Se comprime creando una zona de alta presión que transforma literalmente la atmósfera en colchón elástico. Los primeros pilotos descubrieron este efecto suelo por accidente, frecuentemente de manera aterradora. Sus aparatos rechazaban súbitamente posarse, rebotando misteriosamente cuando casi tocaban tierra firme. Algunos aviones picaban brutalmente de morro. El flujo de aire perturbado desequilibraba completamente la máquina. Los constructores resolvieron el problema montando las alas por encima de la cabina y equipando sus creaciones con trenes de aterrizaje robustos. Pero Alexeyev tuvo una idea radicalmente diferente. ¿Por qué combatir este efecto caprichoso? ¿Por qué no explotarlo deliberadamente y hacer de él el corazón mismo de un nuevo tipo de vehículo? Un artefacto que volaría eternamente a pocos metros solamente por encima de las olas, llevado por este colchón de aire mágico, combinando la velocidad de un avión con la capacidad de un navío para transportar cargas monumentales. El ecranoplano estaba nacido en su imaginación desbordante. Nikita Khrushchev cayó inmediatamente enamorado del concepto. El primer secretario del Partido Comunista adoraba los proyectos espectaculares capaces de humillar al occidente capitalista. Quería mostrar la madre de todas las máquinas al mundo entero, demostrar que la ingeniería soviética sobrepasaba todo lo que los americanos arrogantes podían concebir. Alexeyev recibió carta blanca y recursos prácticamente ilimitados. Los astilleros navales servían de actividad frenética. El KM tomaba forma lentamente,
revelando progresivamente sus proporciones alucinantes. 544 toneladas al despegue máximo, 10 motores turborreactores rugientes, una envergadura capaz de ensombrecer un campo de fútbol. Los obreros levantaban constantemente la cabeza para contemplar esta cosa imposible que ensamblaban perno tras perno. Pero nadie se preguntaba todavía si este gigante absurdo podría realmente volar eficazmente. Nadie cuestionaba la lógica fundamental de construir un monstruo metálico, incapaz de alejarse de aguas planas como espejos. El día del primer ensayo llegó finalmente sobre las orillas del Caspio. Los ingenieros transpiraban a pesar de la brisa marina, escrutando nerviosamente su creación monstruosa amarrada al muelle, esperando su bautismo del aire con sus 10 reactores alineados como cañones listos para escupir fuego. Alexeyev dio la señal tan esperada. Los 8 motores frontales rugieron simultáneamente en un estruendo ensordecedor que hizo vibrar los vidrios a kilómetros a la redonda. Su misión era simple en teoría: dirigir un huracán de aire comprimido directamente bajo las alas masivas para crear el colchón dinámico necesario al despegue. La superficie del mar se transformó en caos líquido. El agua bullía y espumaba bajo la presión fenomenal. El mastodonte tembló, crujió, después comenzó lentamente a elevarse por encima de las olas agitadas. Los espectadores contenían su respiración colectivamente. 544 toneladas se arrancaban a la atracción terrestre gracias a un truco aerodinámico audaz. El ecranoplano planeaba ahora a pocos metros solamente de la superficie, suspendido en este espacio extraño entre cielo y mar. Los 8 reactores frontales se apagaron bruscamente según el plan previsto. Solamente los 2 motores traseros continuaban su rugido potente, y milagrosamente esto bastaba para mantener al gigante en sustentación. El kilómetro se deslizaba ahora a 500 kilómetros por hora, rasando las olas en un espectáculo para cortar el aliento. La euforia estalló entre el equipo técnico. Habían logrado lo imposible: crear una nueva categoría de vehículos desafiando todas las convenciones establecidas. Los informes entusiastas remontaron inmediatamente hacia Moscú. Sin embargo, detrás de esta victoria aparente, los problemas comenzaban ya su trabajo de zapa. La realidad técnica alcanzaba rápidamente los sueños grandiosos. Las primeras inspecciones revelaron fisuras inquietantes en la estructura del fuselaje. El cuerpo metálico del monstruo carecía cruelmente de robustez para soportar las tensiones fenomenales ejercidas durante las maniobras. Cada despegue, cada aterrizaje probaba el esqueleto del aparato más allá de límites razonables. Los ingenieros descubrieron con horror que su navío volante necesitaba un mantenimiento constante, casi obsesivo, para permanecer operacional. Después vino el descubrimiento más absurdo de todos. Los 10 reactores ultrapotentes que propulsaban este pretendido vehículo marítimo no soportaban absolutamente el agua salada. La ironía era devastadora. Una máquina diseñada específicamente para operar sobre océanos se enfermaba gravemente al menor contacto con su elemento natural. Los motores sufrían corrosión acelerada después de cada misión sobre aguas salinas. Los técnicos debían desmontarlos completamente, limpiar meticulosamente cada componente, reemplazar piezas dañadas antes de autorizarlos a funcionar nuevamente. Este proceso consumía semanas enteras de trabajo especializado. El KM terminó confinado al mar Caspio, extensión de agua curiosamente poco salada comparada con los océanos verdaderos. Este mar interior ofrecía condiciones relativamente clementes para los motores sensibles. Pero esta restricción geográfica demolía completamente la utilidad militar del concepto. Un arma secreta que solamente podía operar en un único mar cerrado perdía instantáneamente todo su potencial estratégico. El radio de giro del ecranoplano resultó ser absolutamente catastrófico. Para cambiar de dirección, el KM necesitaba kilómetros enteros de espacio libre. La máquina no podía maniobrar bruscamente sin arriesgarse a tocar el agua con un extremo del ala y volcarse catastróficamente. Esta torpeza de movimiento transformaba cada misión en ejercicio meticulosamente planificado, donde ninguna improvisación era posible. El efecto suelo, que permitía la sustentación milagrosa, imponía también restricciones brutales. El ecranoplano debía permanecer entre 3 y 5 metros de altitud solamente. Descender más significaba chocar contra las olas. Subir más provocaba la pérdida inmediata de sustentación, y el aparato caería entonces hacia las aguas. Los pilotos piloteaban en un corredor vertical de apenas 2 metros, con concentración absoluta cada segundo del vuelo. Las olas presentaban el peligro más mortal. El mar Caspio, generalmente calmo,
podía ocasionalmente enfurecerse bajo vientos violentos. Olas superiores a 1,5 metros de altura se convertían en obstáculos letales para el kilómetro. El aparato volaba demasiado bajo para sobrepasarlas, demasiado pesado para esquivarlas. Las misiones eran inmediatamente canceladas cuando las previsiones meteorológicas anunciaban mares agitados. Los soviéticos no se rendían fácilmente frente a los obstáculos técnicos. Si el KM presentaba defectos fundamentales, construirían una versión mejorada que corregiría estos problemas. El proyecto Lun fue lanzado en 1972 con ambiciones aún más grandiosas. Este ecranoplano no sería simplemente un transportador experimental, sino un verdadero buque de guerra volante, equipado con 6 misiles antibuque masivos montados sobre su dorso. Los ingenieros prometían que el Lun superaría todas las limitaciones que habían paralizado al KM. Materiales más resistentes eliminarían las fisuras estructurales. Sistemas de navegación mejorados facilitarían las maniobras. Motores modificados soportarían mejor el ambiente salino. 8 años completos fueron necesarios para transformar estos planos ambiciosos en realidad metálica. En 1980, el Lun efectuó finalmente su primer vuelo sobre las aguas familiares del Caspio. El aparato funcionaba correctamente según los estándares bajos establecidos por su predecesor. Volaba a 500 km por hora, rasaba las olas a pocos metros de altitud, transportaba su carga de misiles sin desintegrarse inmediatamente. Pero los defectos fundamentales del concepto ecranoplano permanecían obstinadamente presentes. El Lun seguía siendo prisionero de aguas calmas, incapaz de operar cuando las olas superaban 1,5 metros. Sus motores continuaban sufriendo bajo la exposición al ambiente marino. Su radio de giro seguía midiendo kilómetros enteros. La Marina soviética observaba este segundo ecranoplano gigante con escepticismo creciente. ¿Qué utilidad militar real ofrecía una plataforma de misiles que exigía condiciones meteorológicas perfectas? Los navíos convencionales navegaban por todos los climas. Los aviones volaban sobre las tormentas. El Lun quedaba atrapado en este espacio intermedio, sin las ventajas de ninguno de los dos. Mientras los ingenieros luchaban con estos problemas irresolubles, el KM original continuaba sus vuelos experimentales sobre el Caspio. En 1980, durante una misión rutinaria, ocurrió el incidente que sellaría el destino de todo el programa. El ecranoplano pionero chocó contra un objeto no identificado flotando en la superficie. La colisión no fue particularmente violenta, según los estándares de accidentes aéreos o marítimos. Pero la estructura frágil del KM no pudo absorber el impacto. El agua penetró rápidamente en el fuselaje dañado. El aparato comenzó a hundirse lentamente, mientras la tripulación evacuaba precipitadamente. En cuestión de minutos, 544 toneladas de tecnología soviética avanzada desaparecían bajo las olas del Caspio. El KM reposaba ahora en el fondo marino, monumento sumergido a las ambiciones tecnológicas desmedidas. Las autoridades soviéticas aprovecharon este accidente conveniente para acelerar el entierro administrativo del programa entero. Rostislav Alexeyev, el padre visionario de los ecranoplanos, falleció en 1981 sin ver su sueño realizarse plenamente. Su desaparición privó al programa de su defensor más apasionado y técnicamente competente. Los burócratas militares que habían tolerado estos experimentos costosos por respeto a Alexeyev perdieron rápidamente su paciencia limitada. El financiamiento de los ecranoplanos fue oficialmente suprimido hacia mediados de los años 80. Las pocas máquinas todavía en servicio vegetaban en hangares húmedos, raramente solicitadas para misiones reales. Los comandantes militares preferían sistemáticamente recurrir a helicópteros fiables, navíos convencionales probados, aviones cargo robustos en lugar de estas criaturas híbridas caprichosas, necesitando condiciones meteorológicas perfectas para funcionar correctamente. Solamente 3 ecranoplanos entraron en servicio activo durante toda la existencia del programa. 3 unidades después de décadas de desarrollo y millones de rublos invertidos. Esta cifra patética hablaba elocuentemente sobre la inutilidad práctica del concepto entero. La Marina soviética poseía centenares de navíos, miles de aviones, pero apenas 3 ecranoplanos porque nadie realmente los quería. El Lun continuó existiendo sobre el papel como arma operacional hasta finales de los años 80. En realidad, pasaba la mayor parte de su tiempo amarrado en puerto mientras técnicos inspeccionaban obsesivamente su estructura, buscando fisuras nuevas. Las raras misiones de patrulla
se limitaban a vuelos cortos sobre aguas calmas certificadas, libres de obstáculos flotantes. Ningún comandante naval sensato confiaría una misión importante a una máquina tan poco fiable. 1991 marcó el colapso brutal de la Unión Soviética misma. El caos político y económico que siguió barrió definitivamente los últimos vestigios del programa Ekranoplano. Los 3 aparatos todavía teóricamente operacionales fueron rápidamente retirados del servicio activo sin ceremonia particular. Nadie protestó contra esta decisión pragmática. Los presupuestos militares catastróficamente reducidos no podían justificar el mantenimiento de vehículos tan exigentes y finalmente inútiles. Los hangares se vaciaron discretamente. Algunos ekranoplanos terminaron abandonados sobre playas remotas, su estructura metálica oxidándose lentamente bajo las inclemencias. Otros desaparecieron misteriosamente, probablemente desmantelados para recuperar sus componentes todavía vendibles. 40 años completos de desarrollo obstinado se terminaban en la indiferencia general y el olvido burocrático. Miles de horas de ingeniería brillante, fortunas colosales invertidas, carreras enteras sacrificadas, desembocaban finalmente ¿en qué exactamente? En 3 máquinas operacionales brevemente, en un monstruo hundido, en fotografías amarillentas mostrando un sueño tecnológico tan espectacular como impracticable. La Rusia postsoviética intentó brevemente resucitar el concepto bajo una forma civil más aceptable comercialmente. Empresarios optimistas imaginaban líneas de transporte rápido atravesando mares interiores, servicios de carga explotando esta velocidad impresionante para entregar mercancías urgentes. Los inversores potenciales escuchaban educadamente las presentaciones entusiastas, examinaban las proyecciones financieras coloridas, después rechazaban sistemáticamente financiar estas aventuras arriesgadas. El mercado libre se revelaba implacablemente lúcido, allí donde la planificación estatal soviética había permitido décadas de ilusión costosa. Las compañías marítimas preferían sus cargueros lentos pero fiables, transportando miles de toneladas sin temer la meteorología caprichosa. Las compañías aéreas guardaban sus aviones convencionales, capaces de volar por todos los climas y aterrizar sobre cualquier aeropuerto equipado correctamente. Ningún nicho comercial viable existía realmente para artefactos atrapados entre 2 mundos sin sobresalir en ninguno. Los intentos civiles se extinguieron rápidamente por falta de apoyo financiero suficiente. Los prototipos construidos a gran costo efectuaron algunos vuelos promocionales espectaculares, filmados complacientemente. Después se unieron a sus predecesores militares en almacenes polvorientos. Los ingenieros implicados buscaron discretamente otros proyectos menos problemáticos para continuar su carrera. El silencio cayó sobre el mundo de los ekranoplanos durante largos años tranquilos. Recapitulemos fríamente esta saga tecnológica desplegada sobre 4 décadas enteras. La Unión Soviética había invertido recursos colosales para crear un monstruo marítimo aterrorizando a América, pero incapaz de afrontar olas superando 1,5 metros de altura. Un gigante metálico desplazándose a 500 kilómetros por hora, pero necesitando kilómetros enteros simplemente para virar ligeramente de rumbo. Un navío específicamente diseñado para operar sobre océanos, pero cuyos motores sofisticados enfermaban al menor contacto con el agua salada natural. Un arma secreta obligada a prevenir cortésmente a sus blancos potenciales, largo tiempo por adelantado, porque no podía maniobrar bruscamente. Un aparato revolucionario prisionero de mares interiores calmos, mientras los verdaderos conflictos militares se desarrollaban sobre océanos tempestuosos del globo. Imagine presentar seriamente este vehículo a un comité de evaluación racional. Señores generales, hemos desarrollado un transportador ultra rápido impresionante, pero solamente puede funcionar sobre aguas perfectamente calmas, en extensiones de agua absolutamente planas, lejos de toda costa rocosa peligrosa, evitando cuidadosamente los embates salinos, con equipos técnicos completos para mantenerlo constantemente, y solamente sin ningún obstáculo imprevisto, aparece súbitamente sobre su trayectoria previsible. Y naturalmente su casco frágil arriesga dislocarse durante el primer choque serio. ¿Qué comandante militar cuerdo ordenaría una flota entera de estas criaturas caprichosas? Ninguno, evidentemente. Los 3 desdichados ejemplares entrados en servicio probaban elocuentemente este desinterés pragmático. Sin embargo, la historia se negaba aparentemente a sacar las lecciones evidentes de este fracaso monumental. Rumores comenzaron circulando recientemente, según los cuales la Rusia contemporánea
consideraba seriamente relanzar el desarrollo de ecranoplanos militares modernos. Oficiales declaraban públicamente su intención de construir una nueva generación de artefactos volantes rasando las olas. Los argumentos invocados se asemejaban extrañamente a aquellos esgrimidos por Alexeyev décadas antes. Velocidad excepcional, combinada con capacidad de carga importante. Capacidad teórica de escapar al radar volando tan bajo. Sorpresa táctica garantizada por el enfoque inhabitual. Las mismas promesas seductoras que ya habían engullido fortunas sin producir ventaja militar tangible. Los ingenieros modernos juraban naturalmente que las tecnologías actuales resolverían todos los problemas que habían condenado a sus predecesores. Los materiales compuestos avanzados harían los cascos suficientemente robustos. Los motores contemporáneos resistirían mejor el ambiente salino agresivo. Los sistemas de control informatizados sofisticados permitirían maniobras imposibles anteriormente. Quizás decían la verdad. Quizás los progresos técnicos logrados desde 1980 cambiarían efectivamente la situación fundamentalmente. O quizás la historia se preparaba simplemente a tartamudear cruelmente, repitiendo la misma farsa costosa con actores diferentes, pero escenario idéntico. El tiempo solo revelará si los ecranoplanos modernos escaparán al destino patético de sus ancestros soviéticos. La física fundamental no ha cambiado desde los años 60. El efecto suelo sigue funcionando exactamente de la misma manera. Las olas continúan siendo peligrosas para vehículos volando a pocos metros de altura. Los océanos siguen estando agitados frecuentemente. Los virajes amplios siguen requiriendo espacio considerable. Ninguna tecnología moderna puede eliminar estas realidades básicas que hundieron el programa original. Los defensores contemporáneos de los ecranoplanos insisten sobre aplicaciones civiles potenciales. Transporte rápido de pasajeros entre islas. Entrega urgente de mercancías sobre rutas marítimas específicas. Operaciones de búsqueda y salvamento en mares calmos. Quizás estos nichos comerciales existen realmente. Quizás empresarios visionarios encontrarán finalmente el modelo económico viable que eludió a todos los intentos anteriores. Pero 40 años de fracasos comerciales sugieren fuertemente que el mercado ha expresado ya su veredicto sobre la viabilidad económica del concepto. Mientras tanto, el KM reposa en algún lugar del fondo del Caspio, monumento hundido a la ambición tecnológica y las aspiraciones desmedidas. El monstruo que aterrorizó brevemente a América duerme eternamente en la oscuridad acuática, guardando celosamente el secreto de su inutilidad espectacular. Alexeyev reposa igualmente bajo tierra, sus sueños incumplidos enterrados con él. 40 años de esfuerzos encarnizados para crear algo revolucionario habían producido finalmente una curiosidad histórica fascinante, pero militarmente inútil. Una lección costosa sobre los peligros de ignorar las restricciones físicas fundamentales en provecho de la innovación espectacular. Los ecranoplanos representan perfectamente la mentalidad soviética de la Guerra Fría. Proyectos gigantescos diseñados más para impresionar que para funcionar prácticamente. Tecnología avanzada desplegada sin consideración suficiente por las limitaciones operacionales reales. Recursos masivos invertidos en conceptos que parecían brillantes sobre el papel, pero fracasaban miserablemente en condiciones de uso verdaderas. El monstruo del Caspio aterrorizó efectivamente a los analistas americanos cuando apareció por primera vez sobre las imágenes satelitales. Pero este terror se basaba en incomprensión más que en amenaza genuina. Una vez que el Pentágono comprendió las limitaciones severas del ecranoplano, el miedo se transformó en alivio mezclado con diversión. Los soviéticos habían gastado fortunas desarrollando un arma que los americanos no necesitaban temer seriamente. La ironía final de toda esta saga reside en el nombre mismo. Corable Maquette significa navío maqueta. Los ingenieros soviéticos habían bautizado su creación con honestidad involuntaria. El KM era efectivamente una maqueta, un prototipo demostrando un concepto técnicamente interesante, pero prácticamente inviable. Nunca fue destinado realmente a volverse un sistema de armas operacional desplegado masivamente. Los burócratas y generales que aprobaron el financiamiento quizás lo comprendieron eventualmente, pero admitir públicamente este fracaso habría sido políticamente inaceptable durante la Guerra Fría. Entonces el programa continuó consumiendo recursos preciosos año tras año, produciendo 3 ejemplares utilizados raramente antes del colapso final. Hoy,
Entusiastas de la aviación visitan ocasionalmente los restos oxidados de ecranoplanos abandonados sobre playas remotas. Fotografían estas reliquias gigantescas, maravillándose ante la audacia de ingenieros que intentaron crear algo verdaderamente nuevo. Y efectivamente, los ecranoplanos representan innovación genuina. El concepto era original, la ejecución técnica impresionante, los resultados espectaculares visualmente. Pero innovación no equivale automáticamente a utilidad. Crear algo nunca visto antes no garantiza crear algo que el mundo realmente necesita. Los ecranoplanos resolvieron brillantemente un problema que nadie tenía realmente. Ofrecieron velocidad superior a los navíos, pero capacidad de carga infinitamente inferior. Proporcionaron altitud inferior a los aviones, pero consumo de combustible comparable. Ocuparon este espacio intermedio donde ninguna ventaja decisiva existía, para justificar sus desventajas múltiples. 40 años después del primer vuelo del KM, los océanos del mundo están surcados por cargueros convencionales transportando contenedores. Los cielos están llenos de aviones cargo llevando mercancías urgentes. Los militares despliegan helicópteros, navíos y aviones probados para sus operaciones. Ningún ecranoplano participa en esta actividad global, porque ninguno ofrece ventajas suficientes para compensar sus limitaciones fundamentales. Si esta historia le ha cautivado, no dude absolutamente en dejar un comentario compartiendo sus reflexiones sobre estas máquinas extraordinariamente absurdas. Suscríbase al canal para descubrir otras tecnologías militares tan impresionantes como inútiles desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.